Hola, estás entrando a Huevonautas, el podcast de humor hecho por los que hacen el humor. Con Alfonso Villalpando. ¿Y tú de qué te ríes? ¡Comenzamos! Hola, buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, así a según sea y en donde nos estén oyendo. Muchísimas gracias, bienvenidos a Huevonautas, el podcast, este podcast que hacemos, es un decir, yo soy Alfonso Villalpando y yo hago el podcast de Huevonautas. Hoy siempre tenemos un invitado y siempre tratamos de que sea una plática, un diálogo en lugar de un monólogo. Hoy, debido a algunas circunstancias que comentaré, no tenemos invitado, pero si alguno de nuestros amigos comediantes nos está oyendo y quiere acercarse por acá, el asunto, o alguien, ¿verdad?, quiere platicar conmigo el día de hoy, es muy sencillo, nada más tienen que apersonarse aquí con su Skype, conéctese con Skype, búsquenme como Alfonso Villalpando y platiquemos acerca del humor y de lo que se ríe la gente. Este asunto de Huevonautas está creciendo padrísimo y la verdad es que es un sitio de puro humor. Ahí no hablamos ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Es puro humor y de lo que se ríe la gente. Y tratamos de analizar qué es el humor, de dónde surge esta onda del ser humano de reírse. Y analizamos, escuchamos a los grandes humoristas de todas las épocas y tratamos de tener una visión amplia de lo que es la comedia en México y de cómo ha ido evolucionando hasta lo que es hoy en día. Una actividad que en algunos casos deja mucho dinero y en otros no. Y hay corrientes humorísticas de todos los niveles, desde el clásico chiste de Pepito hasta cuestiones más elaboradas como el stand-up, la comedia en televisión, la comedia en cine. Tratemos de ver de qué se ríe la gente y pues los invito a unirse aquí en Huevonautas, el podcast, también de que nos dejen sus comentarios que siempre leemos ahí en huevonautas.net. También pueden poner chistes, también pueden poner todo lo que se refiere al humor. Es una página abierta, no tiene ninguna restricción. Obviamente la única restricción que hacemos pues es en el sentido del respeto y de las groserías malintencionadas, porque también esa es una forma de humor. Una buena mentada de madre siempre es chistosa cuando se dice con humor. Y trataremos de divertirnos ahí en ese huevonautas.net, en nuestro blog huevonautas.net, en nuestra página de Facebook de Huevonautas. Búsquenos y las personas que quieran entrarle aquí también en Spreaker, también estamos en iVoox, también estamos en iTunes y próximamente, trataremos de que nuestros podcasts estén en más plataformas para que la gente nos busque. La verdad es que tenemos la idea aquí en Huevonautas de que sea un podcast que sea única y exclusivamente aquí en Spreaker
y en alguna otra plataforma, pero no muchas, para concentrarnos, para estar a gusto y de una manera más íntima platicar de estas cosas del humor. Y bueno, quisiera ahora, ya que estamos hablando de humor y de humoristas, ponerles a uno de los comediantes y humoristas, músicos más importantes que ha habido en México a través de la historia, don Salvador Flores, mejor conocido como Chava Flores. Y hay una historia, creo que hasta familiar con mi familia, con Chava Flores, al cual yo no conocí. Él estuvo mucho tiempo cantando en uno de los lugares de comedia en México más importantes, la Peña del Sapo Cancionero, allá en Satélite. Y por muchos años, de hecho hay un busto de él, me refiero al busto a una cabeza, ¿verdad? Porque luego piensan que podría haber habido ahí un busto. Bueno, en fin, el asunto es que tienen ahí una escultura de él, porque estuvo muchísimos años, un comediante que fincó su carrera, bueno, no solamente en cine y en televisión, sino en los discos y también en bares. Y él estuvo muchísimos años, como les digo, trabajando continuamente ahí en el Sapo Cancionero, que está allá por la parte norte de la ciudad, ya Estado de México, Satélite, por Plaza Satélite. Y después de eso estuvo Alejandro Filio, todos los Filios, César Filio, con el cual después platicaremos. En uno de los podcasts trataremos de platicar con él. Y después Alex del Castillo y César Filio me dijeron que si no quería yo trabajar en el Sapo Cancionero, no te voy a decir el año, pero fue por allá por el 2000 y cachito, 2002, 2000 o en el 2000. Y caray, me quedé más de 10 años, 12 años, 13 años, no me acuerdo cuántos años, todos los fines de semana trabajando, o muy continuamente, faltaría algunos obviamente, a través de 14, 15 años que estuve yo ahí, todos los fines de semana trabajando en el maravilloso escenario del Sapo Cancionero, al cual le tengo un cariño muy especial, a Pepe Taimani, a la familia Cejudo, y a don Jorge, que ya murió, y a la señora también, que ya fallecieron, y a sus hijos, con los cuales llevo una amistad de muchos, muchos años. Y ahí estuvo Chava Flores. Y Chava Flores, gran cronista del humor, gran cronista de la Ciudad de México, en los años 50, pues fue pues, su boom, su éxito de don Salvador, de don Chava. Y cuando llegó a México, no me pregunten de dónde, lo voy a investigar. Cuando llegó a México pidiendo pues chamba, antes de ser famoso, llegó ahí a una tienda de ropa que estaba en Reforma que se llamaba Zapico. Y ahí en Zapico trabajaba como gerente un señor que se llamaba Carlos Soulas. Y este señor Soulas estaba casado con una tía de mi mamá. Y él nos platicó de la historia de cómo Chava Flores llegó a pedir trabajo para vender trajes y ropa de caballero en esa tienda que estaba ahí en Reforma por el monumento de Colón de Zapico. Y pues una historia ahí medio curiosa. Y Chava Flores, gran cronista de la ciudad, gran cronista y humorista de la ciudad, hizo esta canción que se llama ¿Qué le tiras cuando sueñas mexicano?, que es una chulada y que ejemplifica o transmite o pinta o retrata la vida de la Ciudad de México en esos años. Y bueno, quise empezar con él para darle una como cronología a lo que es esto del humor. Vamos a tratar de identificar qué es el humor, pero pongamos a Chava Flores con esto que se llama ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Vamos a escucharlo. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Hacerte rico en loterías con 1 millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños de opio solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?
Con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas un nada y ya no debes nada. Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la copa en la olimpiada. Soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar. Pero eso sí, mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana voy a ir. Pero eso sí, mañana sí te pago. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Deja el tesoro que Cuauhtémoc fue a enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano? Buscando un taxi que jamás te ha de llevar. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Que faltan niños pa' poblar este lugar. Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, mañana te lo doy. Pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador? ¿A poco te...? Don Chava Flores, una institución en la comedia en México. Fíjense que Don Chava Flores, se llamaba Salvador Flores Rivera, nació en la Ciudad de México el 14 de enero de 1920 y murió también en la Ciudad de México el 5 de agosto de 1987. Fue un prolífico compositor e intérprete de canciones mexicanas populares y folclóricas. Pues nació en el antiguo barrio de La Merced, en el centro de la Ciudad de México. Los que no conozcan la Ciudad de México, pues es uno de los barrios más bravos que hay ahí. Está muy cerca de Tepito, que también es otro barrio de esos donde da miedo. Y en el centro de la Ciudad de México, en la calle de la Soledad, en la calle de la Soledad, fíjate, en esa calle de la Soledad, habitan cientos de prostitutas. Y entonces ahí nació, fíjate, en la calle de la Soledad. Se presume que creció en Tacuba, en la colonia Roma, y en Santa María la Ribera, aunque también se le ubica en Azcapotzalco y en la unidad Cuitláhuac. O sea, no hay una cronología, no hay un dato exacto acerca de dónde creció don Chava Flores. El lugar donde vivió en la unidad Cuitláhuac, el lugar donde vivió hasta 1983, año en que se mudó a Morelia, Michoacán. Su padre murió en 1933, por lo que tuvo que comenzar a trabajar para contribuir al sostén de la familia. Chava Flores tuvo infinidad de empleos desde su infancia. Fue costurero, encargado de almacén, cobrador, vendedor de puerta en puerta, administrador de una ferretería, propietario de una camisería y de una salchichonería e impresor, entre otras cosas. Ocupaciones todas ellas que implican movilización por toda la ciudad, lo que le fue de gran utilidad para su etapa como compositor, pues debido a sus empleos, recorrió barrios, calles y colonias y fue testigo de diversas situaciones que posteriormente plasmaría en su obra, gracias a la cual se le otorgó el título de cronista cantor de la Ciudad de México. Fue esencialmente un trabajador incansable. Cuando las cosas no funcionaban bien en su empleo, inmediatamente buscaba una alternativa que le permitiera continuar trabajando. Eso fue el caso en 1946, cuando desafortunadamente tuvo que cerrar su camisería. Tuvo así una racha de empleos breves y mal remunerados. Fue así como, sin saberlo, se fue enfilando a lo que sería su carrera como compositor. Con sus compañeros de trabajo en la ferretería, inició su labor en una imprenta. En un principio las cosas funcionaban de manera regular, pero a raíz de una idea suya, la imprenta empezó a mejorar. Se trataba nada menos de que el álbum de oro de la canción
Se trató sin duda de un esfuerzo importante que tuvo un periodo corto de vida, debido principalmente al hecho de que la imprenta en la que trabajaba decidió dejar de lado el proyecto y el precio del papel se elevó a tal grado que el álbum se volvió prácticamente incosteable. Salvador Flores Rivera, don Chava Flores, comenzó a editar en 1949 una colección de decorosos y útiles cuadernos de 32 páginas que llamó el Álbum de Oro de la Canción. El precio de cada cuaderno era de 65 centavos y en ellos aparecían las canciones más gustadas de todos los tiempos. Circuló durante 4 años al lado del cancionero Picot, los que crecimos en esa época, no en los 50, sino un poco después. Todavía yo conocí el cancionero Picot, que se editó pues, a muchísimos años. Esto de Chava Flores yo lo desconocía. Es justamente este episodio de la creación del álbum el que marcó definitivamente a Chava Flores y el que le abrió las puertas para incorporarse a las filas de compositores e intérpretes de aquella época, pues debido a su publicación, el trato con intérpretes y compositores fue despertando en él la vocación. La imposibilidad de continuar con el álbum lo orilló a buscar un nuevo campo de trabajo, y una vez que había conocido un poco más a fondo el ámbito musical, se percata de que su gusto por la música iba más allá del placer de escuchar y cantar y comenzó a optar por crear sus propias canciones. Se dio a conocer con la canción 2 horas de balazos. La vamos a buscar porque esta canción, esa de 2 horas de balazos, es una verdadera maravilla. 2 horas de balazos, la voy a buscar, permítame un segundo. Y podemos estar, pues yo digo, oyendo a este señor, pues por muchas horas, porque la verdad es que don Chava Flores a mí me hace reír y sobre todo me hace imaginar cómo era la vida en esas épocas de la serie, cómo era el humor también. Identifiquemos pues cómo era el humor en esa época y escuchemos 2 horas de balazos con don Chava Flores. Nada más que a ver, no puedo poner esta de 2 horas de balazos, hombre. Nos vamos a tener que chutar en las áridas regiones de la América del Norte se agarraron a balazos policías y ladrones con mis puños, Bilbo y Magón. Habían robado la hacienda del papá de la muchacha, burlaron a los sheriffes que andaban de mala racha, mas llegaron los muchachos y a todos dieron pelea. Como se creían muy machos, empezó la balacera con mis puños, Bilbo y Magón. ¡Vamos! ¡Vamos! No duraron los ladrones ni 2 horas de balazo. Con tamaños pistolones les ganaron los muchachos con mis puños, Bilbo y Magón. Pero el jefe de la banda se peló para la frontera y ahí en una encrucijada perdió hasta la cartuchera. Y el muchacho más sabroso también tiró su pistola y peleando a mano limpia le atizó tremenda soba con mis puños, Bilbo y Magón.
mich und ganz viel hoy in Sin embargo, en la pantalla la película da cuenta de 2 horas de metralla y es el cine que revienta. Ya con esta me despido, dando un dato muy curioso, que duraron los balazos de las 6 hasta las 8. All mis bukios, Milboy, in Don Chava Flores, uno de los comediantes más importantes que ha habido en México y uno de los compositores de música de comedia, que hay pocos, fíjense, hay pocos comediantes que han optado por escribir canciones de comedia. Él también trabajó como actor en varias películas: La esquina de mi barrio, Mi influyente mujer, Bajo el cielo de México, El correo del norte, Rebelde sin casa, está buenísimo ese título, Rebelde sin casa, La máscara de la muerte, 4 hembras y un macho menos, y ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Pues él se fue a vivir a Morelia, Michoacán, y en 1983, al año siguiente, pues en 1984, fue trasladado de urgencia a la Ciudad de México y falleció pues muy pocos días después. Desgraciadamente, nos quedamos sin uno de los más grandes cronistas de México de esa época. Y bueno, perdona hasta nuestros días la vida, la obra de don Salvador Flores, don Chava Flores, que, híjole, cómo nos hizo reír en muchas ocasiones. Las canciones de Chava Flores, nada más para que te des una idea, las cantaron gentes como Miguel Aceves Mejía, Pedro Infante, Pedro Vargas, Oscar Chávez, Sonia Infante, Víctor Iturbe el Pirulí, el Loco Valdés, Libertad Lamarque, Las Cúcaras, José Alfredo Jiménez, el mismísimo José Alfredo Jiménez cantó canciones de Chava Flores, Eugenia León, extraordinaria voz, Eulalio González el Piporro, un montón de gente, Germán Valdés Tintán, un montón de gente que tuvo el gusto, bueno, nosotros de oírlos, de cantar esas canciones de Chava Flores, que bueno, marcaron una época grandísima en el asunto de la comedia en México. Analizaremos después esta rama de la comedia que es la música de la comedia, en la cual pues bueno, yo tengo por ahí un disco que compusimos con Gustavo Munguía de La Hora Pico, el programa de televisión que bueno, tuvimos la fortuna de escribir durante 7 años, y que en una de esas nos dijeron que si queríamos escribir un disco para el show, y bueno, escribimos unas canciones por ahí, después se las pongo, están muy divertidas, según yo, y bueno, abonamos a esa historia de la música en la comedia, o la comedia en la música. El asunto, amigos, es saber qué es el sentido del humor. El humor u humorismo es definido como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Joseph Glatzman, en su obra El humor Youth, el humor judío, lo define según su necesidad: reír para no llorar. Más pesimista se puede citar igualmente a Nietzsche: el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. Concepción que lo aproxima a la filosofía cínica y que establece que el humor es, en el fondo, un tipo de catarsis o contraveneno espiritual que hace más soportable la existencia, así como es el arte. Y en específico, en el hombre a causa, sin duda, de la evolución natural, porque ayuda a sobrevivir en su entorno social. Porque el humor es social y al fin y al cabo la risa es una actividad comunal que promueve la creación de vínculos, difumina un posible conflicto y alivia el estrés y la ansiedad, pero se transforma en otra cosa cuando el individuo la ejerce en soledad. El humorismo es una situación de dos, ¿verdad? El humorismo hace uso de la comicidad para derivar en una forma de entretenimiento y de comunicación humana
que tiene la intención de hacer que la gente se sienta mejor, incluso feliz y ría. El humor alcanza incluso una forma de expresión en los animales. ¿Sí? Los etólogos señalan que el humor es ante todo un rictus que aparece en los labios de los primates y se muestra cuando estos se enfrentan a situaciones para ellos absurdas, irresolubles, inasumibles, dañosas o sencillamente incomprensibles. Enseñar los dientes es una forma de desviar un impulso agresivo o de resumirlo mímicamente, un tipo de sublimación inteligente que sirve para evitar la violencia y el dolor. De ahí que enseñar los dientes o reír entre los humanos esté frecuentemente ligado a disociarse de acontecimientos que suscitan normalmente profunda inquietud y que muchas veces se asocie con la desgracia, como el humor negro. Incluso se habla a veces de la llamada risa nerviosa como un acto fallido del inconsciente. Desde este punto de vista, pues el humor se constituye en un acto de purificación que permitiría evacuar esta violencia nacida de la frustración y del sufrimiento. Interesante. El humor desempeña una función catártica semejante a la de las lágrimas, pero diferente en cuanto a que el humor supone una separación de y no una identificación con el objeto que es soporte del mismo, un desaprecio y no una compasión. De ello deriva también la curiosa relación sadomasoquista entre el humorista y el auditorio, que se expresa en risa. El humorista se presenta muy frecuentemente ante sus oyentes como resentido y humillado. Esto es, y bueno, basta ver las películas de Cantinflas, de don Mario Moreno, para ver que esta relación es verdad. El comediante o el humorista siempre se presenta muy frecuentemente, más bien, ante sus oyentes como un resentido o como un humillado. El término humor se origina por la teoría de los 4 humores del cuerpo de la medicina griega, cuyo equilibrio regulaba el estado de ánimo: la bilis, la flema, la sangre y la bilis negra o atrabilis. El carácter humorístico corresponde al humor sanguíneo frente a la tristeza del carácter bilioso, la cólera del carácter atrabilario y el pensamiento y estolidez del carácter flemático. Existen diferentes tipos de humor adaptados a diferentes sensibilidades y grupos humanos. Por ejemplo, los niños suelen reírse más de las caídas y tropiezos, mientras que no comprenden la sutileza de la sátira o de la ironía. Existen diferentes tipos de humor adaptados a diferentes sensibilidades. También existen variaciones culturales en el sentido del humor que hacen de lo divertido en un sitio algo sin gracia en otro. Por eso es muy común que no entendamos, por ejemplo, el sentido del humor de algunos países en Sudamérica, Argentina, Brasil, o más bien como europeos o asiáticos, ¿verdad? Y, por ejemplo, esto que le estoy marcando, de que muchas veces el humor se vuelve un humor muy local. Se debe a que en el humor cuenta mucho el contexto, los a priori y las presuposiciones, ya que la sorpresa es siempre necesaria en el humor y depende de factores culturales. El hecho de, como hablamos la vez pasada en la prueba de audio, que viene siendo como el programa cero de Huevonautas, hablábamos con César López de esto, que el chiste siempre lleva intrínseca una sorpresa. Todos los chistes están calculados para que sorprendan al final con un final ingenioso, un final absurdo o algo que la gente no espera. Es muy parecido al mago que sorprende, que te plantea un gran truco y que te sorprende al final con una situación o con una solución asombrosa. En el humor esto es muy evidente. Yo te platico un chiste y al final te remato con una sorpresa. Ese es el asunto de cómo se arma en el humor un chiste. También existen variaciones culturales en el sentido del humor que hacen de lo divertido en un sitio sea sin gracia en otro, ya lo decíamos. Se debe a que en el humor cuenta mucho el contexto. El humor negro se apoya en elementos tristes o desagradables que, para hacerlos más soportables, transforma y degrada en risa
¿verdad? El humor judío y el británico, por ejemplo, son a menudo negros. Una obra de Tomás de Quincey se titula Del asesinato considerado como una de las bellas artes, y otra, Modest Proposal, de 1729, una modesta proposición, de Jonathan Swift. Trata ni más ni menos que de aprovechar a los niños pequeños como alimento. Esto que podría ser dramático, visto desde un contexto cómico, es un gran ejemplo de lo que es el humor negro. Reír, en este caso, es algo forzado y amargo. El humor es la gentileza de la desesperación. Esta es una cita atribuida a don Oscar Wilde. Sin embargo, en el mundo moderno, donde es general el uso de los medios de comunicación de masas, pues las fronteras desaparecen. Y por ejemplo, para Paul Revaux, el humor consiste simplemente en tratar a la ligera las cosas graves y gravemente las cosas ligeras. Eso es bonito. Esta especie de inversión o mundo al revés puede apreciarse también, por ejemplo, en algunos artificios clásicos de la comedia cinematográfica americana, como son en el intercambio de roles o batalla de sexos. La mujer se comporta de modo tan desenvuelto como un hombre, y el hombre se comporta de forma tan circunspecta y apocada como una mujer, por ejemplo, en las comedias de Howard Hawks. Otro ejemplo típico de la degradación de lo serio y enaltecimiento de lo vulgar es el cine de Woody Allen. Por otra parte, es preciso señalar que se ha intentado utilizar el humor como un instrumento educativo. A ello se debe el célebre adagio castigat ridiendo mores, corrigiendo riendo las costumbres, que se utiliza como definición de la utilidad de la comedia clásica y neoclásica. El tratar de identificar por qué se ríe la gente es una de las primeras partes que nosotros como creadores de comedia tenemos que usar para saber cuáles son los resortes que llevan a la gente a reírse. Y si me lo permiten, vamos a poner ahora una canción de otro de los grandes comediantes cantantes, que bueno, resultó que este programa se está definiendo como por ahí, y que es don Eulalio, don Eulalio González el Piporro, que ahorita platicaremos un poquito de él, y que nos entrega esta canción que no es muy conocida de él, que se llama El Güero Aventado. Vamos a oírla y ahorita les platico de este señor con el que yo tuve una anécdota interesante, chistosa, y se las platicaré en un segundo más. Vamos a oír a don Eulalio González el Piporro y esto que se llama El Güero Aventado. ¡Ajúa! Este es el corrido del Güero Aventado. Muy mal averiguado. De los hombres más centrones del barrio de los matones es el güero. Con mujeres salamero, de esta fama se ha ganado aventado. Cuando agarra la parranda a sus cuates ya les anda, y con razón, pues tiene 10 cicatrices de los pies a las narices. Por entrón, una vez en Guanajuato, una joven agraciada, por coqueta y descocada, se la requete echó al plato, y otra que le dio un motivo, pues le puso los de chivo. En Nuevo León, con la mano del metate le dio tan tremendo cate que se murió. ¡Qué pelado tan mal amansado! Arrasaba cebollales, hasta títeres con cabeza se llevaba. No más de pura puntada, a mero Guadalajara llegó el güero. Y pa' pronto en las cantinas todo lo que era tequila fue pa'l güero. Y nomás por cortesía preguntó cuánto debía y no pagó. La siguió por Tlaquepaque y le pidió 20 platos. Se aventó, le atoró y
Y ahí fue donde estuvo el pero. Eso no lo aguantó el güero. De la noche a la mañana se le atoró la botana y sus culpas apagaron. El güero tan aventado las pagó. Ahora está bien al costado y no se cambia de lado. Aunque quisiera, pues murió. Donde Eulalio González del Piporro, con esta canción que yo no conocía, que se llama El Güero Aventado. Y bueno, el señor don Eulalio González del Piporro, tuve yo la oportunidad de conocerlo una vez que yo estaba cobrando ahí en la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, y llegó él. Híjole, qué plática tan bonita tenía el señor Eulalio González. Eulalio Lalo González Ramírez nació en Las Herreras, Nuevo León, el 16 de diciembre de 1921, fíjate, en San Pedro Garza García, Nuevo León. Y bueno, murió ahí el 1 de septiembre del 2003. También conocido como Piporro, o el Piporro, fue un actor, locutor, guionista, cantante y compositor de música norteña y ranchera, considerado, perdón, como uno de los grandes cómicos de todos los tiempos dentro del cine mexicano. Jesús Martínez Palillo le dio el mote, el rey del taconazo, después de una temporada a su lado en el Teatro Folies Bergère, y debido pues, a su creación, el baile del taconazo, conocido también como redoba norteña. Eulalio González Ramírez, así se llamaba, nació en el municipio de Las Herreras, en el estado mexicano de Nuevo León, el 16 de diciembre de 1921. Hijo primogénito de don Pablo González Barrera, empleado aduanal, y doña Elvira Ramírez. Pasó su infancia debido al trabajo de su padre, pues habitando diversos sitios fronterizos del norte de México, y es viviendo en Ciudad Guerrero, ahora bajo las aguas de la presa Falcón, ahí en Tamaulipas, donde tiene su primer contacto con la radio, hecho que lo haría soñar con ser un famoso locutor. Ya en su juventud su padre lo anima a estudiar el bachillerato en medicina, carrera que abandona por supuesto, cambiándola por la de contaduría, fíjate, carrera de la que no obstante haberse titulado nunca ejerció, pues su inquietud por el periodismo lo lleva a trabajar en el periódico El Porvenir de Monterrey como reportero y estenógrafo, cubriendo una nota para el diario en la estación de radio XMRAM en diciembre de 1942, le llega la oportunidad de convertirse en locutor de la misma, así como de conducir algunos eventos en vivo, desde escenas de gala hasta funciones nocturnas de la lucha libre. También fue locutor en la XFB, igualmente en Monterrey. Él vivió mucho tiempo de su vida en el norte del país y esto se refleja mucho en su manera de hablar, pues, en su manera de vestir y en las canciones que él cantaba. Un fugaz paso por la XCQ hizo que uno de los programas, de la XCQ, una de las principales estaciones nacionales, hizo que uno de los programas donde participó se retransmitiera en la XCW, la voz de la América Latina desde México, lo que le llevó a abandonar el norte de la República para probar suerte en la capital. Las aspiraciones de Eulalio lo llevan a viajar en 1944 a la Ciudad de México para tratar de colocarse como anunciador en la entonces famosa Voz de la América Latina, la XCW, en donde fue aceptado, pero no como locutor, sino como actor de radionovelas. Las radionovelas eran importantísimas en esos años 40 no solamente en la Ciudad de México, sino en toda la República. Eran famosísimas y los actores que salían y que hablaban en esas radionovelas se convertían en verdaderas estrellas. El Piporro hace una audición en donde fue aceptado a finales de la década de los 40. Se hace una audición para interpretar un personaje llamado el Piporro en la serie radiofónica Ahí viene Martín Corona de la XCQ, estelarizada por el astro cinematográfico Pedro Infante. Fíjate qué interesante. Pedro Infante, con toda su fama en el cine, era tanta la fama que adquiría uno en las radionovelas que todos los artistas famosos del cine hacían ese tipo de actuación en radio. Y este Piporro hace ese papel del Piporro, logrando un rotundo éxito y adoptando Eulalio el mote con que sería popularmente conocido
en su posterior carrera en el cine. Poco tiempo después fue el propio Pedro Infante quien presentó al Piporro junto con todo el elenco de la serie radiofónica en el Teatro Lírico para que la gente lo conociera tal y como era. Luego de esa temporada vinieron las presentaciones en otros teatros de revista y posteriores actuaciones en el cine. En el cine, pues debido al éxito que tuvo la serie radiofónica Ahí viene Martín Corona, que el conocido productor y director Miguel Zacarías, que no el segundo apellido de Zacarías no era Blanco, ¿verdad? Era nada más Miguel Zacarías, prepara la adaptación al cine en 1951, llevando nuevamente a Pedro Infante en el rol principal y a Sara Montiel como su contraparte femenina. En el mismo Infante que le consigue, es el mismo Infante, Pedro Infante, que le consigue a Eulalio unas pruebas para que pues, realizara el mismo personaje que interpretaba en radio. Después de muchas dudas, pues se trataba de un personaje sesentón y el aspirante apenas llegaba a los 30 años de edad, después de unos pequeños trucos de maquillaje y lograr un buen sketch, logró ser contratado para el film y su secuela filmada al mismo tiempo, El enamorado. Previamente Piporro había debutado en pequeñas intervenciones, la primera de ellas en 1950 en la cinta protagonizada por la guapa checa Miroslava, que era una mujer guapísima, la muerte enamorada, en donde también debutaría otra posterior estrella de la comedia, don Mauricio Garcés. Una de las películas que más recuerdo de Eulalio González Piporro es una donde hace un viejito y al mismo tiempo hace un joven. Y bueno, era un extraordinario actor de comedia, uno de mis preferidos. Incluso voy a pecar de decir una barbaridad, pero yo lo considero a don Eulalio González Piporro superior, por ejemplo, a Tintán, con todo el respeto que me merece Tintán, pero a mí Tintán la verdad no me gustaba mucho cómo trabajaba, pero Piporro sí. Y ya que andamos en estas, déjenme decirles que tengo aquí, para acabar con este podcast el día de hoy, una canción de otro de los grupos, bueno, porque este es un grupo y es argentino de humor que se llama Lelutier. Todos, yo creo, hemos escuchado a estos argentinos que tienen un humor muy, muy, muy diferente a lo que les he presentado el día de hoy entre Chava Flores y Piporro. Este es un humor más intelectual, más, podríamos decirlo, fino, con todo y su contexto, pero sí se necesita creo que un cierto nivel cultural para entender en su totalidad lo que significa el humor de este grupazo que se llama Lelutier. Esto que que voy a presentar, así como ya para darle fin a este podcast, tengo que avisar antes que vamos a tratar de tener un invitado todas las semanas. Hoy nos falló y eso debido a que yo me encuentro, bueno, pues trabajando y escribiendo los programas de comedia, pues, para Televisa, que son los programas que lleva Israel Haitovich, que vamos a empezar dentro de poco, y bueno, pues ya estamos trabajando en los guiones. Y eso me impidió ponerme de acuerdo, pero la semana que entra voy a tener uno de los mejores comediantes que hay en México, don Carlos Eduardo Rico, que pese a que tuvimos que cancelar, pues él me habló hace ratito muy entusiasmado por participar. Él estaba a punto de entrar a la escena en un programa de televisión y ya no pudimos coordinarnos el día de hoy. Así va a ser el podcast. De repente suceden estas cosas y bueno, la próxima semana, el próximo miércoles, yo regreso. Yo voy a Colombia el viernes y regreso el próximo miércoles y vamos a platicar, vamos a intentar llegar a tiempo para platicar ese miércoles con Carlos Eduardo Rico y que les cuente de viva voz lo que significa y de dónde sale, ¿verdad? De dónde proviene. Todos los comediantes tenemos una historia muy curiosa y él tiene una y nos la va a platicar. ¿Cómo salió? ¿De dónde surge Carlos Eduardo Rico? ¿Cuáles son cómo es su visión del humor de él? ¿Cómo lo define? ¿Cómo lo identifica? Que nos cuente anécdotas y que nos haga pasar, bueno, aquí en Huevonautas se trata de pasar un rato agradable. Y vamos a poner esta canción, esta presentación, porque realmente Le Luthier es como show, ¿verdad? Este espectáculo que tiene una parte que se llama Quien conociera a María,
a María. Este es Le Luthier y es fantástico, es uno de mis grupos favoritos. Vamos a interpretar, en lugar de una escena acompañada por una canción acompañada por una escena. En dicha canción, los recuerdos del cantante son escenificados con mímica. Su título, Quien conociera a María, amaría a María. Me sentía tan solo que sufría y sufría. Mi trabajo en el teatro no me daba alegría. Mis amigos trataban en mis días más tristes de brindarme consuelo con sus bromas y chistes. Y de pronto una noche retornó mi alegría, irrumpiste en mi vida, te llamabas María. Descubrí tu figura desde las bambalinas, derrochando hermosura entre las bailarinas. Vi tus labios ardientes y tu andar elegante, es que esta obra está escenificada, tu mirar entonces la contraparte atrayente, lírica que hace Le Luthier, tu cabello abundante. La verdad que no tiene mucho sentido. Ofrezco una disculpa. Este es un primer programa de Huevonautas y suceden cosas así. Y se las cambio. Se las voy a poner por esta que sí está muy chistosa, que se llama El regreso del indio. Un canto En casas así. Un canto con humor. Y hablando de Le Luthier, pues nos podríamos pasar aquí toda la noche. Nada más quiero decir que es uno de los grupos más importantes en lo que se refiere a la comedia en México. En México y en el mundo. Vamos a oírlos. Nuestro canto llega fluyendo de los Andes, como la lava que fluye de las más altas cumbres andinas. Somos el conjunto Lava Andina. Antes nuestro canto era un canto político. Antes nuestras canciones se inspiraban en Marx, en Engels, en Lenin. No, Lenin no. ¿Por qué no? No me gustan sus canciones. Lenin compuso canciones. Lenin y McCartney. Lo que pasa es que hubo cambios en la historia, hubo grandes cambios en el este. Y en aquel otro. Ahora que cayó el muro de Berlín, nosotros nos preguntamos, ¿fue error de los burócratas? ¿Error de la doctrina? Error del arquitecto. Y por eso ahora nos dedicamos a cantarle a nuestra querida tierra andina y a su fauna autóctona. Y también a los animales de la región. La llama altiva, el cóndor alelante, el puma altanero, la gallina al horno. Lo entendí. Lenin y McCartney. Pero hace más de media hora que pasó eso.
Muchas veces mis alumnos me preguntan si la hermenéutica telúrica incaica transtrueca la peripatética notrética de la filosofía aristotélica por la iniquidad fáctica de los diálogos socráticos no dogmáticos. Yo siempre les respondo que no. ¿Que no qué? Que no sé. Perdón, ¿se puede saber alumnos de qué? Básquetbol. Bien, les vamos a cantar ahora la canción del indio que regresa a su choza. Es buenísima, yo la tengo en compact. Como acabamos de regresar de Francia, les vamos a cantar la versión didáctica que hacíamos allí, con explicación de algunas palabras de nuestro folclore y traducción simultánea al francés. Derrière les montagnes, le soleil Desapareció. a disparu. Un hombre camina triste. Un homme marche triste, Alégrenlo. Alain Delon. Vuelve ya el indio a su casa. Retourne chez lui, Indio. Indio, c'est pas comment on appelle, Vuelve ya el indio a su casa. El día glorioso ha llegado. Le jour de gloire est arrivé. Por un camino que pasa junto a los Andes nevados. Et par un chemin près des Andes, les Andes sont une chaîne de montagnes très hautes qui va de l'Amérique du Nord jusqu'au détroit de Magallanes, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Oh, 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 oh là là, quelle montagne! Ojos enormes y pardos. Ces grandes épaves, Cuerpo cansado arrastrando. reventé. Y es que se enredan en cardos. Pierre Cardin, Va por la puna callando. il va par la Puna, une mesette de 3000 mètres d'altitude placée aux côtés des Andes entre la Bolivie et l'Argentine. Vous voyez, la Bolivie, l'Argentine, y ahí, ¡pup!, la Puna. Cuando se acerca a su choza, Près de sa chose, alza su voz hacia el cielo. sa voix jusqu'au ciel, Vuela su rezo a lo sa alto. prière, toi, non? Alto cual cóndor en vuelo. Oh, comme le vol du condor. Oh, 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 le condor, le grand oiseau de la famille de Vulturi, avec son bec long et curvé, mange des animaux plus petits de la région, mange, son vol est majestueux, avec ses ailes noires et longues et son cri est plus souvent... Señor. ¿Qué? Señor. Monsieur, no sé. Dios de los cristianos. Christian Dior. Haz que ella me haya esperado. Faites qu'elle m'ait attendu. Si no lo hizo, Si elle ne l'a pas fait, sufriré. soufflez, Va a entrar. il va entrer. ¿Estará esperándolo su India? La tentata usa... India. India, s'il vous plaît. No, India, femenino. Ah, Entra. il entre. ¡Santo cielo! Merde. Ella no está sola. Está con su bebé que acaba de nacer. Ella ha dado a luz. Ah, 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 Paris. El niño abraza a su India. Ella lo abraza a su vez. Ah, El niño llora en sus brazos. La luna con su luz ilumina a los tres. Toulouse, Lautrec. La
Y aquí finaliza esta bella canción de amor indio. Ici finit cette belle chanson d'amour indien. Ya caminan felices junto a los Andes. Et les Andes, la chaîne de montagnes Los Andes de la Puna. la maison de 3000 mètres d'altitude placée au A lo côté des lejos sobrevuela un cóndor Le vol majestuoso. majestueux du cordre avec ses ailes Es un bello poema de indio, Andes, Puna, cóndor. ¡Pará, no puedo tan rápido, che! El asunto de Les Luthiers es uno de los grupos más importantes en comedia que ha habido en la historia de todo, de la humanidad. Pues la verdad es que sí, de la humanidad. Es un grupazo. Desgraciadamente algunos de ellos ya se han muerto. Y desgraciadamente porque venían aquí a México con mucha frecuencia y se presentaban obviamente en teatros. Y es una lástima. Les Luthiers es un grupo argentino de humor muy popular en su país y en otros hispanohablantes. El conjunto utiliza la música como un elemento fundamental de sus actuaciones, frecuentemente incorporado instrumentos informales creados a partir de materiales de la vida cotidiana. De esta característica proviene su nombre luthier, palabra del idioma francés, que se designa al creador, ajustador y encargado de la reparación de ciertos instrumentos musicales, el laudero. Ellos hacían sus propios instrumentos musicales. El conjunto está actualmente compuesto por 3 de sus miembros fundadores, Carlos López Puccio, Jorge Marona y Marcos Mundstock. A ellos se le sumaron a partir del 2015 Horacio Tato Turano y Martín O'Connor, quienes ingresaron en reemplazo de Daniel Rabinovich, inicialmente a causa del agravamiento de su enfermedad y finalmente por su fallecimiento. A finales del año 2017 se retira voluntariamente del conjunto Carlos Núñez Cortés, alegando en una entrevista, según sus palabras, y abro comillas, esta es una decisión personal que tiene que ver con mis deseos de un merecido descanso luego de 50 años de trabajo ininterrumpido en los escenarios, pero seguiré vinculado al grupo ya que Les Luthiers ha sido gran parte de mi vida y espero que lo siga siendo. 50 años. Gerardo Mazzana fundó el grupo en 1967 en la ciudad de Buenos Aires durante un periodo de gran auge de los coros universitarios en Argentina con algunos miembros del coro clásico universitario. En sus primeros años eran un septeto, pasaron a ser un sexteto tras la muerte de Mazzana en 1973 y un quinteto al marchar Ernesto Acher en 1986. Precisamente la formación más duradera de Les Luthiers fue la del quinteto con Carlos López Puccio, Carlos Núñez Cortés, Jorge Morona, Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich, quien se mantuvo sin cambios durante 29 años hasta el fallecimiento de Rabinovich en el 2015. Asimismo, desde el año 2000 se agregó la labor de Horacio Turano y en 2012 Martín O'Connor como Les Luthiers suplentes cada vez que alguno de los miembros del quinteto titular debía ausentarse por causas de fuerza mayor. Han recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Grammy Latino Especial a la Excelencia Musical en el 2011 y la Orden de Isabel la Católica por su trayectoria en España en el 2007. Han sido declarados ciudadanos ilustres de Buenos Aires y visitantes ilustres de muchas ciudades de Hispanoamérica. En 2012, el Reino de España les concedió la ciudadanía española por carta de naturaleza, una concesión especial a personas de particulares méritos. En 2017, ganan el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, coincidiendo con sus 50 años de carrera. Uno de los grupos, sin duda, de la comedia más importantes. Y, bueno, el asunto es avisar de una vez por todas, señoras y señores, que el programa de Huevonautas número 1 ha llegado a su fin. Nos vemos la próxima semana para que platiquemos, como ya lo tenemos pactado, con Carlos Eduardo Rico. Búsquenos en huevonautas.net, búsquenos en la página de Face de Huevonautas y déjenos sus comentarios, critíquenos, dejen sus chistes, que es una página de humor.
no tratamos temas de política, borramos los comentarios que vienen siendo de políticas, elecciones, presidentes electos, presidentes salientes, borramos ese tipo de cosas, bueno, los insultos, por supuesto. Es una página que queremos conservar que sea de puro humor. Y a las personas que nos oyen y que cada día son más, les recuerdo que, bueno, el primer programa, que es en sí, pues tiene errores y tiene todo porque pues lo hacemos en vivo, no lo grabamos y después lo editamos y después lo pasamos, sino que lo hacemos en vivo para que mantenga esa frescura. A nuestros amigos que quieran comunicarse con nosotros a través de este podcast que mandamos al aire en vivo todos los miércoles alrededor de las 8 de la noche, déjenos un comentario en la página diciendo que quieren participar como invitados en este programa y con mucho gusto los invitamos. El asunto es buscarme en Skype como Alfonso Villalpando y bueno, conectarse a esa hora con nosotros y ahí veremos cómo le hacemos para conectarnos y saber su opinión acerca del humor, echar relajo, un poquito de desmadre, como decimos aquí en México. Y bueno, la invitación está hecha para todos. Este es un programa que hacemos, un podcast que hacemos con mucho ánimo de conocer, como lo dijimos, el humor hecho por los que hacen el humor, conocer el punto de vista de nuestros amigos comediantes, escritores de comedia, actores que hacen papeles de comedia o cómicos en el cine, en el radio, en la televisión, y saber por qué la gente se ríe y de qué se ríe la gente. Y en ese sentido, pues trataremos de averiguarlo todos juntos. El podcast es un medio muy padre porque nos permite que ustedes lo oigan pues, en cuanto quieran. No hay una necesidad de un horario especial. Si quieres participar con nosotros, te hago la invitación y te digo que este podcast está abierto para tu opinión. Así es de que búscanos ahí en Skype como Alfonso Villalpando y bueno, el miércoles próximo a las 8 de la noche estaremos platicando contigo y bueno, con Carlos Eduardo Rico, que pues le agradezco mucho que haya aceptado estar con nosotros la próxima semana. Por mi parte, pues es todo y nos vemos el próximo miércoles. Lo iremos mejorando como todo lo que empieza. Iremos mejorando nuestro podcast, tenemos más secciones, lo trabajaremos más y haremos un podcast realmente interesante para que ustedes no solamente entiendan por qué la gente o de dónde viene el humor o por qué el ser humano busca este tipo de reacciones de risa, sino también escuchar las voces de los que lo hacen aquí en México. Bueno, y si podemos en otros países, pues también. Nos vemos la próxima. Esto fue Huevonautas, el podcast. Gracias por escuchar Huevonautas. Recuerda que estamos en Spreaker, iVoox y iTunes. Te invitamos a que visites nuestra página de Facebook y también nuestro blog en huevonautas.net. Hasta la próxima.